Muy buenas tardes, señor Sergio Luis Mondragón, coordinador del proyecto de grado, y para todos los miembros del jurado y las demás personas que están viendo este video. Nuestro equipo está conformado por Gina Alejandra Orozco, Caterina Londoño y quien les habla, Estefanía Olaya. Estamos aquí presentes para sustentar nuestro trabajo de grados de la especialización de contratación estatal de la Universidad de Envigado, el cual se titula La responsabilidad disciplinaria que le asiste al servidor público por no dar cumplimiento al principio de planeación en los contratos de obra pública. Decidimos hablar del principio de planeación, ya que en el ejercicio de nuestras carreras profesionales identificamos que es un factor fundamental en la realización de un proceso contractual de obra pública. En la actualidad, gran parte de los problemas en contratación estatal obedecen a que la planeación no se detalla con determinación, entendiéndose que es una herramienta fundamental al servicio de los fines esenciales del Estado. Por lo tanto, queremos dar a conocer cuál es la responsabilidad disciplinaria del servidor público por la no aplicación del principio de planeación en los contratos de obra pública. Este trabajo se realizó a través del método inductivo, donde realizaremos conclusiones generales a partir del estudio de fuentes jurisprudenciales y doctrinales y categorías específicas que guían el principio de planeación, el contrato de obra pública y la responsabilidad disciplinaria, tales como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Siendo así, es pertinente entonces hablar del inicio del principio de planeación en el país, y vemos que antes de nuestra Constitución Política del 91 no existía una normatividad que nos guiara. Esta ausencia hacía que los procesos se vieran afectados por conductas corrosivas, y fue entonces el avance tecnológico y económico el que obligó a los distintos gobernantes a incorporar el tema de la planeación del presupuesto en sus planes de gobiernos, y así fue hasta llegar a 1991. En donde dio un orden gracias a la Constitución Política con el principio de función pública, los fines esenciales del Estado, y posteriormente con la expedición de la Ley 80 de 1993, actual Estatuto de Contratación Pública. Más adelante se logran expedir normas que nos ayudan a desarrollar los procesos contractuales en todas sus modalidades de forma organizada y transparente. Después se expide el decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y la contratación pública, brindando un orden a seguir en cada etapa. El principio de planeación no tiene una definición en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pero todas las normas nos remiten necesariamente a él, y es una obligación del servidor público velar porque los fines de la contratación se cumplan de manera efectiva y transparente, porque de lo contrario deberán responder ante la ley bajo el yugo disciplinario, civil, administrativo y penal. El principio de planeación se encuentra fundamentado en los artículos 209, 333 y 341 de nuestra Constitución Política, en los cuales se compila la contratación pública del país. Damos paso entonces al contrato de obra pública, el cual se encuentra regulado en la Ley 80 de 1993, actual Estatuto de Contratación Estatal. Si bien es cierto, el contrato de obra pública se encuentra catalogado en la Ley 80 de 1993, artículo 32, que tiene por objeto la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier obra o labor material sobre un bien inmueble. No obstante, este contrato también se encuentra regulado por la Ley 1150 del 2007, la Ley 1474 del 2011, la Ley 1682 del 2013 en materia de infraestructura, de transporte y en los demás aspectos por el derecho privado. Como indica la misma normatividad, nos conduce a explorar el concepto de bien inmueble, sin antes decir que el Consejo de Estado, el legislador, otorgó al contrato de obra pública un criterio restrictivo, limitando su naturaleza exclusivamente a los bienes inmuebles, lo que quiere decir que la realización de obras que no correspondan a los bienes inmuebles estará por fuera del ámbito de regulación del contrato de obra pública, puesto que, como se dijo con anterioridad, el legislador asignó a este contrato únicamente lo que concierne a las obras sobre bienes inmuebles,
Con fundamento en esto, resulta sustancial hacer claridad de manera somera al concepto de bienes inmuebles, con fundamento en el Código Civil colombiano. El artículo 654 del Código Civil colombiano dispone que que las cosas corporales se encuentran divididas en muebles e inmuebles. No obstante, y para hacer énfasis en los contratos de obra pública, solo será referencia a los bienes inmuebles, que son aquellos que no pueden ser movidos de un lugar a otro, como las tierras, así como las cosas que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios. Los bienes inmuebles se encuentran subclasificados en inmuebles por adhesión e inmuebles por destinación, siendo los primeros aquellos que por su naturaleza se remueven sin mayor esfuerzo de la estructura que los sostiene, y los segundos son aquellos que están destinados a beneficio del inmueble, pero que de separarse del mismo ocasionará un grave detrimento a la estructura principal. Al respecto, se pronunció el Consejo de Estado manifestando que los trabajos materiales que se desarrollan sobre los bienes inmuebles, incluyendo las subcategorías mencionadas anteriormente, es decir, los contratos inmuebles por adhesión y por destinación, deberán ser adelantados mediante la suscripción de un contrato de obra. También es pertinente hablar que además de estos requisitos existen otros que son de vital relevancia y hacen referencia al momento en que surge o nace el contrato estatal, para lo cual el ordenamiento jurídico colombiano es claro en disponer que el contrato estatal nace desde el momento que se cumplen los requisitos de existencia, validez, perfeccionamiento y ejecución. Dichos requisitos concurren como elementos esenciales de dicho negocio jurídico que se va a realizar y que a su vez corresponden a los elementos sustanciales y formales del contrato, tales como acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y que éste se lea a escritura, sin olvidar la autonomía de la voluntad y los fines esenciales del Estado. Además de los atributos mencionados con anterioridad, se puede afirmar que una de las características más importantes de este instrumento que lo convierte en un contrato administrativo por excelencia, tratándose de la consecución efectiva del interés general, es que trata consigo de manera explícita como regla general la obligación de resultado del contratista y su responsabilidad, así como el riesgo por alias normal en la realización completa de la obra y que por las características del contrato y de la obra a realizar pueden y deben ser previstas por las partes al momento de suscribir el contrato, toda vez que la incidencia de este riesgo dentro del desarrollo de este contrato es susceptible de cuantificación anticipada y por tanto pueden ser tomadas en cuenta por el contratista para la fijación del precio del contrato, ajustándose de esta manera a los postulados del principio de planeación bajo los cuales se debe regir la administración pública al momento de adelantar una obra. También el AIU, que significa Administración, Imprevistos y Utilidades, puede ser estipulado en forma discriminada y también puede ser tenido en cuenta de manera independiente de los precios unitarios para ser adicionado a la obra. Sin embargo, la situación que adquiere relevancia es que su inclusión, sea de manera independiente o de manera adicional, no constituye un requisito legal para determinar la existencia y validez de un contrato público como el contrato de obra, así como tampoco se convierte en un elemento exclusivo de este tipo de contratos, pero que con un fundamento en la autonomía de la voluntad, las partes pueden estipular. De esta manera profundizaremos en aquella responsabilidad del servidor público por la no aplicación del principio de planeación en los contratos de obra pública. Como lo mencionaban las compañeras, para realizar un contrato de obra se debe agotar una etapa precontractual y se deben cumplir con los principios fundamentales de la contratación estatal, entre ellos el principio de planeación. Toda actuación pública debe estar encaminada al cumplimiento de tales fines previstos en el artículo 2 de la Constitución Política,
Es por eso que las responsabilidades y sanciones en materia de contratación estatal recaen tanto para el contratista como para la entidad. Es por esto que nos enfocamos en aquella responsabilidad disciplinaria derivada del incumplimiento de las responsabilidades que tiene a cargo un funcionario público y que se dan por omisión, abuso o extralimitación. Asimismo, lo consagra el ordenamiento jurídico colombiano, el cual señala a los particulares como responsables de incumplimiento de leyes, pero por otro lado, señala a los servidores públicos por desacatar los mandatos constitucionales, pero también por omisión, extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Nuestra Constitución también nos habla sobre dicha responsabilidad y los procedimientos para hacer efectivo estas. Por lo tanto, es a través de las leyes que se determinan las responsabilidades y las sanciones. Traemos a colación la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, y posterior a esta, la ley que entrará en vigencia, la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas de sus disposiciones. Se deroga las disposiciones de la Ley 1474 de 2011 también, relacionadas con el derecho disciplinario. El principio de planeación resulta ser de carácter obligatorio, es así como el momento de que este no se cumpla se origina un objeto ilícito, dando paso como resultado una nulidad absoluta de tal negocio jurídico. En las ocasiones que el Consejo de Estado se ha pronunciado, ha afirmado que la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas, no solo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público. Ahora bien, cuando se violenta el principio de planeación o no se da una aplicación correcta de este y se afecta ese proceso contractual, se generan responsabilidades compartidas, según sea el caso, y se dan consecuencias jurídicas para las partes, siendo la nulidad absoluta la más gravosa consecuencia de la inaplicación de este. Es muy importante mencionar las consecuencias de no actuar con diligencia y cuidado en aquella etapa precontractual, las cuales se rigen por la Ley 80 de 1993 y demás jurisprudencia, como ya lo habían mencionado las compañeras, como también está ligado al principio de la buena fe contractual. De acuerdo a lo dicho, se encontró un caso relacionado a nuestro proyecto de grado, el cual traemos a colación, en el que se declaró responsable disciplinariamente el gerente de la empresa de servicios públicos del Meta, ya que desacató el principio de planeación en la construcción de un alcantarillado de uno de los barrios de ese departamento. No realizó los estudios previos necesarios, no hubo la previsión del tiempo de ejecución, ya que el plazo inicialmente era de 3 meses y se prorrogó por 4 años más al no hacerse ese estudio de suelos. Para este caso en concreto, encontramos que en segunda instancia se calificó como falta grave a título de culpa grave y se le impuso una suspensión en el ejercicio del cargo por 3 meses, los cuales la sala posteriormente en la apelación los convirtió en salarios básicos mensuales. Es por esto que una falta antijurídica debe ser sancionada respecto a la culpabilidad según su título de dolo o culpa y la tipicidad de la conducta. Como consecuencia de aquella falta se puede calificar como gravísima, grave o leve. Finalmente, cuando se identifica que el principio de planeación no fue aplicado adecuadamente, el fallador cuenta con un rango para concretar las faltas y sanciones de acuerdo a la jurisprudencia. Por lo tanto, es una atribución del operador administrativo realizar el análisis del caso, identificar la actuación del servidor público y cómo resulta ser lesiva en materia de la contratación estatal. Por lo anterior, podemos concluir que el principio de planeación en los contratos de obra pública es de suma importancia para el desarrollo del mismo, ya que sin él sería afectado por los posibles imprevistos que surgen por la misma naturaleza del contrato. Así que una buena planeación nos permite ejercer acciones pertinentes para suplir aquellas necesidades o situaciones que se pueden llegar a presentar en el transcurso de la ejecución contractual. También se llegó a la conclusión de que el principio de planeación se ve reflejado desde el momento mismo que se identifica la necesidad.
Con él se da inicio al proceso contractual. Su observancia garantiza el éxito de todas las etapas hasta su culminación con la liquidación del contrato. No es importante per se, sino porque en él se manifiestan los demás principios de la función pública, como economía, celeridad y responsabilidad. Concluimos que en todas las etapas del proceso contractual se tiene que ver reflejado este principio. Su inobservancia puede viciar el contrato y puede acarrear sanciones a la entidad pública contratante, ya que finalmente lo que se busca con toda la normatividad vigente es el interés general. Bueno, finalmente concluimos que aunque no existe una tipificación estricta sobre el principio de planeación, de acuerdo a las leyes y las sanciones existentes y el incumplimiento de estas en materia de la contratación estatal, existen diferentes criterios e instrumentos desarrollados normativamente que reglamentan estos procesos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que vulneren este principio y que no velen por su garantía, la cual les generará las sanciones estipuladas en el ordenamiento jurídico. Dado que se vulnera este principio y su conexidad con los demás principios ya mencionados por las compañeras, la gestión pública interfiere en que ésta sea eficiente y de esta manera se cumplan los fines esenciales del Estado en relación a las obras públicas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.